mejorándolo y pasándolo al 155. Esta fue la base del pensamiento que también se identificaba con el artículo 1010 del Código de Comercio, que era daño sufrido en el contrato de los navegantes, en el trabajador marítimo. Subía al barco, desde que subía al barco, si se bajaba con algún daño sufrido en su persona o sus bienes, debía ser reparado integralmente. La misma obligación que tenía el trabajador del comerciante sucedía con el trabajador del mar. Estas son normas que permanecieron vigentes hasta prácticamente ahora, pero con un recorrido y una interpretación por parte de la jurisprudencia que fue fluctuando. Son las normas básicas sobre las cuales se desarrolla la actual concepción de la doctrina del riesgo en función de la responsabilidad subjetiva como garantía. Y han superado los contratos. Yo desarrollo el tema como fue históricamente, pero lo cierto es que la responsabilidad por el riesgo de las cosas, por el trabajador o por los daños que producen las personas que dependen de alguien, son una traducción del mismo concepto de responsabilidad objetiva que han extravasado el contrato. ¿Entienden? El 1113, cuando se aplica en el daño por lo producido con la cosa riesgosa, que es el coche, que es el caso típico del daño que se transmite, es un heredero histórico de este trasegar jurídico. Y este 1113 tradujo en alguna medida lo mismo. En la época de Vélez, era en 1133, ya existía en el concepto de Vélez la responsabilidad subjetiva por el daño con las cosas y por el hecho de los defendidos. Era en 1103 que se interpretaban de la relación al 1113. Cuando llegó, me tienen los organizadores y los colaboradores en una permanente fuga, perdónenme mis coherencias habituales apretadas por los cortocircuitos que crea la necesidad de que llegue el rector Macetti. Vuelvo al tema, si logren desarrollarlo. Estábamos en que esa responsabilidad objetiva en oposición de la subjetiva, esa responsabilidad que es tomada en la reforma de 1968, la reforma que inspira Borda, en una norma de facto de la dictadura del momento, que significó la reforma del Código Civil con la cual nos venimos manejando hasta ahora, y la reformulación del 1133 y el 1113 en el actual 1113. Riesgo de la cosa, riesgo con la cosa o por la cosa. Y riesgo de actividad que no aparecía, pero que estaba en el Código Civil, que estaba en el Código de Comercio. También estaba en el Código Civil, si uno leía el Código Civil con inteligencia, como lo hizo Vialet Marcé en su tratado. ¿Dónde estaba en el Código Civil? Estaba en el contrato de las locaciones de servicio. Cuando se dictó el Código Civil no había contrato de trabajo, pero ya se había terminado la etapa estatutaria, la etapa de la apropiación del trabajo humano por el esclavismo o el servilismo, y lo que era el resorte de la economía era la apropiación libre del trabajo. Y los códigos napoleónicos dedicaron a la locación de servicio 6 o 7 artículos, como el nuestro, para regular esa apropiación. Entre esos artículos había que desentrañar si existía la garantía de seguridad como responsabilidad objetiva. Lo enseñó magníficamente bien Vélez, lo desarrolló magníficamente bien Vélez en una interpretación de lo que son las normas del mandato en relación con las normas de la locación de servicios. Son los artículos 1953, 1954 en relación con el 1870, inciso 4. ¿Qué dicen esos artículos? Dicen que la locación de servicios, el daño sufrido en ocasión en sí, debe ser reparado como son los daños que sufre el mandatario y debe subir el mandante en el ejercicio de la casa de mandato. Obligación de seguridad plena, ¿entienden? Hablamos del contrato de mandato, hablamos del contrato de locación de servicio. Estos fueron los primeros juicios
de accidentes que existieron en el país y provocaron que el reconocimiento de la responsabilidad contractual como obligación de resultado fuera acogido por la Corte en el fallo, un leading case, que se llamó Monreal del Área de Hurtado contra el Estado Nacional en 1916. Ahí se reconoció que había, como decía Pierre, responsabilidad sin culpa. Y se empezó a desarrollar ese pensamiento. Vial, que fue un gran precursor del desarrollo de la responsabilidad contractual, puso en marcha una pelea que está pendiente todavía, pero que fue desarrollándose a favor de asumir de que hay responsabilidad sin culpa, que hay responsabilidad subjetiva, dada por determinada actividad que se hace. Lo cierto es que el legislador argentino en sus reformas y el propio Vélez había seguido todo esto a partir del daño sufrido con las cosas como elemento de interpretación especial. Eso es lo que llamamos por lo general responsabilidad objetiva en nuestro derecho privado actual. Hagan ustedes el estudio de la mayor parte de los juicios de responsabilidad donde se funda una sentencia adjudicataria de responsabilidad. No es invocando 1113 y no es diciendo que cuál fue la cosa que produjo el daño. La asimilación de esto que he tratado de explicar yo como una nueva concepción de la responsabilidad en casos de sin culpa, que llega a los casos de sin culpa y que llega a crear un factor atributivo de responsabilidad, tenía en la estructura de Vélez algo que se llamaba el vallado infranqueable, que Zambia desarrolló magníficamente bien, que fue toda una teoría de afirmación de interpretación literal del Código Civil, sin haber entendido las esencias ni los contenidos de esto que expliqué, ponía que en 1107 creaba una división abismal entre la culpa contractual y la extracontractualidad, y que no se podía recorrer un camino o el otro, así nomás, y que era insuperable. Y esto creó una opción que dividió por mucho tiempo la jurisprudencia, pero que la doctrina civil fue continuamente descartando, y el Congreso dijera, no es cierto, el fenómeno de la reparación y de la teoría general de la responsabilidad es unitario. La división de las culpas es una forma de enseñanza que llevada al derecho positivo lleva antinomias imposibles. Esto trata de incorporar a la reforma existente ahora y trata de avanzar en el reconocimiento de la responsabilidad objetiva. Reforma 1113, una serie de normas que han de ser aplicadas como responsabilidad por ese hecho de tercero. Ahora bien, la metodología seguida no respeta históricamente el proceso. Así como no respetó que el derecho igualitario no se puede mezclar con el comercial, sino más. Se olvidó de lo que detenía el derecho comercial en la materia. Y esas normas que les cité antes, en 1953, en 1954, y el 1870, inciso cuarto, que crea la responsabilidad objetiva, no tienen correlato. Eso no quiere decir que se acabó la responsabilidad contractual, no, es la responsabilidad objetiva. Pero lo cierto es que la fundamentación anterior venía mucho más respeto y consideración. Y este comienzo en sí ya ha llegado, no sé para el gran alivio de ustedes. Y les prometo, si alguno queda alguna vez interesado, continuar esta historia cuando pueda. Aprovechemos la oportunidad de recibirlos y lo vimos un poco.
titular de su conferencia ha sido un colaborador históricamente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Instituto de Estudios Legislativos, como ya lo anunció el doctor Cornaglia, siendo el director de la sección de Derecho Civil. Así que muy agradecido. Personalmente tengo que tener una gratificación, un privilegio para mí, porque fui alumno. Eso, hace unos años, en contratos en la Universidad Nacional del Litoral, así que para mí es una satisfacción muy grande recibirlo acá en la casa de la Universidad. Gracias. Queridas amigas, queridos amigos, yo no puedo silenciar la satisfacción que me produce estar en esta casa de la Federación Argentina de Abogados, a la que concurrí muchas veces en mi vida en representación del Colegio de Abogados de Santa Fe. Como ustedes podrán observar, soy un viejo abogado, un viejo y también abogado. Llevo apenas 65 años de abogado, 65, de los cuales 63 estuvieron dedicados al ejercicio de la profesión y al ejercicio de la docencia en las cátedras de obligaciones y contratos, siempre en el litoral y durante un tiempo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, a raíz de un concurso donde anduve bien. Por supuesto que vamos a hablar de algunas cosas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994. Es un tiempo difícil este que nos ha tocado vivir estos meses, porque podemos observar que en la mayoría de las cuestiones, en lugar de privar un juicio específico, propio, relativo al caso, al tema, se imponen criterios políticos. Es un tiempo de alta politización. Y si yo empezara diciendo adhiero totalmente al Código Civil y Comercial, mucha gente diría, este es kirchnerista, por eso adhiere al Código. Si yo dijera lo contrario, dirían, bueno, esta es la oposición. Lamentablemente es así, y eso lo viven ustedes y lo vivo yo todos los días de mi vida. Cuando uno quiere opinar sobre un tema cualquiera, surgen estas oposiciones, estas reducciones a criterios exclusivamente políticos. Yo debo señalar que adhiero a este código por una serie de razones que podrían sintetizarse en la bondad de la mayoría de las normas relativas al derecho privado patrimonial, porque yo no hago derecho de familia ni derecho de sucesiones, y sobre todo a esta unión del derecho civil y comercial que termina con una vieja cuestión de privilegiar a los comerciantes con un derecho propio, adecuado a su quehacer, como algo diferente del derecho civil. Mi adhesión proviene del estudio que en estos años, desde el 2012 hasta ahora, venimos haciendo, de la necesidad de haber enfrentado la cátedra universitaria y también conferencias a lo largo y a lo ancho del país, desde ese tiempo, 2012, donde, valga la observación, en la mayoría de los lugares nos acompañaban juristas que hoy se ubican, muchos en el oficialismo y muchos en la oposición. No se hacía la cuestión de que este código tuviera un sello de tal o cual sentido. Nosotros señalábamos la jerarquía de los autores del proyecto. Señalábamos nuestras coincidencias con estos autores del proyecto en la mayoría de las cuestiones y algunas disidencias menores.
A mí me gustaba decir, por vía de ejemplo, que el doctor Ricardo Luis Lorenzetti fue mi mejor alumno en la Facultad de Derecho. Y luego de recibido de abogado, lo invité a recorrer distintos lugares del país dando conferencias, y lo hacíamos con mucha cordialidad. Yo solía presentarlo destacando los méritos que significan haber llegado al nivel, a la jerarquía de Lorenzetti, ya en aquellos tiempos, habiendo nacido en una ciudad difícil, muy dedicada al comercio, a la industria, y poco preocupada por las cuestiones intelectuales, como era en aquellos tiempos la ciudad de Rafaela. Recuerdo que tanto insistí en las presentaciones donde hablaba de estas cuestiones, que un día Ricardo me dijo: mire Jorge, esto que usted dice es verdad, pero yo amo a Rafaela, así que le voy a rogar que quite esta presentación donde usted dice que Rafaela es una ciudad donde el comercio, la industria y las actividades lucrativas son casi obsesivas. Y no obstante eso, ha producido este jurista de primerísimo nivel. También suelo referirme a la doctora Kemelmacher de Carlucci, Aida Rosa, Lorenzetti, Kemelmacher y Elena Hayton integran el comité de las revistas de derecho privado comunitario y de las revistas de derecho de daños que edita la editorial Rubinsari Cursori, en la cual yo trabajo desde hace casi 50 años. Después de haber frecuentado otras editoriales, me quedé con estas. Incluso logré que los juristas que la integran, los que he nombrado y otros de igual jerarquía, aceptaran integrar en los comités de redacción. No obstante, la reacción que en principio existía entre mis amigos porteños de la ciudad de Buenos Aires en esto de elegir una editorial provinciana. Yo me siento muy provinciano, insistí en que se trataba de gente con experiencia, con sabiduría en el oficio, que las cosas andarían bien. La doctora Kemelmacher de Carlucci es una brillantísima jurista mendocina que se ha destacado muchísimo y hoy recorre no solo nuestro país, sino buena parte del mundo, dando conferencias sobre los temas específicos. Ella avanza en el derecho de familia, en el derecho de los menores, en el derecho extrapatrimonial. Y también debo decir algo muy similar de Elenita Hayton, la ministra de la Corte, que integra también nuestro comité de redacción de las revistas, a quien conozco desde hace más de 40 años, y que es una mujer estudiosa, seria, trabajadora. Con mi mujer leíamos en el diario La Nación un resumen de una conferencia de Lorenzetti y Elena Hayton, donde Elena dice que este código civil, que todavía nos rige hasta el 1 de agosto, es un código que ella ya no aprecia porque ha descubierto que es un código de la oligarquía. Esto nos ha llamado la atención por varias razones, no por la contundencia de la expresión, por las reacciones que provoca hoy hablar de oligarquía, sino porque a una obra jurídica del siglo XIX, 1871, que ha durado hasta ahora, no se la puede calificar como una obra de la oligarquía. Que Dalmacio Pérez Arfield fuera un hombre relevante, una figura destacadísima de su tiempo, no quiere decir que fuera un hombre de la oligarquía. Que la gente que aprobó el código a libro cerrado creyera las recomendaciones del presidente Sarmiento y demás, no significa. Y que aún hoy los juristas que hemos ponderado la obra de Pérez Arfield, no obstante decir que estaba pasado de moda, que el código del siglo XIX suele no ser conveniente para un siglo diferente, con otras inquietudes, con otros problemas,
ocurrió hablar de la oligarquía. Me parece que no se trata de eso. No se trata de eso. Es como decir que Vélez Sarsfield era un asesino porque dictaminó a favor del fusilamiento de Camila O'Gorman y del sacerdote que se enamoró de ella, o que era un tirano porque fue colaborador eficaz del presidente entonces de la Confederación. Me parece que sobre esto hay que tener mucho cuidado. La frecuencia entre Juan Manuel de Rosas y Vélez Sarsfield es un hecho muy conocido, es silenciado por algunos, pero eso no tiene sentido. Hay que poner de manifiesto la verdad histórica, aunque hoy tenga simpatizantes y gente que no está de acuerdo. Entonces, nos parece que el código de Vélez Sarsfield fue un código de su tiempo, muy bueno para los años 1870 en adelante. A medida que empezó el siglo XX, el prestigio del código fue decayendo y por eso se pensó reiteradamente en las reformas del código. Ustedes saben que en Argentina hubo muchas tentativas de reformar el Código Civil antes de ahora. Comienzan en 1929, encargando al profesor de la Universidad de Buenos Aires, Juan Antonio Bibiloni, la redacción de un proyecto de Código Civil. Bibiloni cumplió con la redacción y las autoridades, al leer el proyecto, descubrieron que era un jurista de una visión germanófila o favorable al Código Civil alemán de 1900, que no coincidía con la tradición latinoamericana, a favor de un código afrancesado, con influencia, sí, de los juristas brasileños, Freitas y otros, pero sobre todo de la tradición napoleónica del código francés. Y entonces el proyecto Bibiloni quedó descartado como futuro código. A poco andar, en el año 1936, el Ejecutivo designa una comisión de 3 juristas capitalinos de la ciudad de Buenos Aires para promover la reforma del Código Civil. Estos juristas trabajan ahincadamente, con gran esfuerzo, pero tampoco entre ellos hay coincidencias. Hay un proyecto de 2 y otro proyecto de la minoría. No obstante, navegar por las mismas aguas afrancesadas, a nadie se le ocurría en ese entonces y por muchos años pensar en ocultar, en mirar el derecho latinoamericano. Yo creo haber sido de los primeros, porque hace más de 50 años que yo frecuento el derecho latinoamericano y me gusta hablar de las bondades de algunos países que han avanzado tanto, como el caso del Perú, de Colombia y de otros, incluso del Brasil en su nuevo código del 2000. Pero en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, la mirada hacia el derecho latinoamericano no es común. Alguna vez he dicho en una tribuna, el jurista de Buenos Aires no vacila en mirar allende los mares, a mirar a Europa y hablar del código francés, y una minoría del italiano, del portugués, la mayoría todavía enamorados de la obra de Napoleón Bonaparte y de sus juristas. Entonces, nos sorprende que el año 36 fuera el comienzo de otro largo periodo. Pasa el tiempo del fin de los gobiernos conservadores, empiezan los gobiernos justicialistas, y recién allá por 1955 nos enteramos un tiempo después, que había trabajado en un proyecto de Código Civil completo
una figura que era importante en esta ciudad, que era camarista civil, el profesor Jorge Llambías, y que había dejado allí su obra en unas salas de la Universidad de Tucumán. La Universidad de Tucumán, como se produce la caída del peronismo y luego viene año 55, la Revolución Libertadora, la Universidad de Tucumán esconde el proyecto Llambías y no se atreve a presentarlo como obra meritoria, que a lo mejor podía lograr apoyo para reemplazar al Código de Vegas. Yo no soy un adherente incondicional de la obra de Llambías, debo anticiparlo, pero este trabajo fue un trabajo muy serio. Llambías es un jurista, algunos de ustedes lo tienen que haber conocido, incluso haber sido alumno de él, de una orientación religiosa y filosófica muy fuerte. Él se llamaba jurista católico, apostólico, romano. Y recuerdo que cuando pretendimos que el código incorporara junto con la responsabilidad subjetiva basada en la culpabilidad, como lo había hecho Vélez, el seguimiento de Domat y todos los juristas de los primeros 40 o 50 años del siglo XIX, que repetían aquello de padre responsabilité sanfó, hay responsabilidad sin culpa, porque la culpa es la base, la razón de ser, del deber de reparar el daño causado. Nosotros dijimos, pero ¿por qué no hablar de una imputación de tipo objetivo que deje de lado la culpabilidad, muy difícil de demostrar por la víctima? Imprudencias, negligencias, abandono. ¿Y por qué no hablamos de una responsabilidad sin culpa, una responsabilidad fundada en una conducta riesgosa? Cuando estas expresiones llegaron al profesor Llambías, recuerdo que me anticipó en unas jornadas que se hicieron aquí en la Universidad de Buenos Aires, que me contestaría con mucha fuerza, con mucho vigor. Y así fue. Llegó a decir que la idea de una responsabilidad objetiva que deja de lado la culpa era una idea marxista-leninista, fundada en una visión comunista del derecho y de la vida. Ustedes se imaginan la pasión de un jurista católico de aquellos tiempos pudo colocar en estas expresiones, ¿no? Marxista, leninista, propia de los países que adhieren a las tesis anticatólicas, antirreligiosas. Como la respuesta me pareció muy fuerte, aprovechamos con mi mujer un viaje de algún modo a Oriente, a países que estaban atrás de la cortina de hierro, a Oriente Próximo. Y estuvimos en Lituania, en Bulgaria, estuvimos en los países que se llamaban detrás de la cortina de hierro, incluso en Rusia, y averiguamos hasta dónde esos países adherían en tema de responsabilidad a una responsabilidad objetiva, fundada en el riesgo y que dejaba de lado la culpa. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando la respuesta fue unánime? Nosotros en este tema mantenemos la visión tradicional. No hay ningún jurista marxista, ni leninista, ni comunista en general que crea en la responsabilidad fundada en el riesgo. Y lo mismo comprobamos después en una visita a Cuba, país por entonces adherido a la visión comunista del derecho y de la vida. Vale decir que la pasión de Llambías era tan fuerte que lo llevó a pronunciar esta acusación. Corrían los años 77, 78, yo alguna vez creo que se lo dije, doctor Llambías, no solo no es cierto que yo adhiera a esta visión que llaman marxista, sino que al decir esto de mis afirmaciones usted me coloca en situación de riesgo.
porque ser marxista en los años posteriores a 1976 era muy peligroso, De ningún modo yo he sido marxista. Soy un hombre de izquierda, sí, pero de una izquierda moderada. Adhiero al Partido Socialista que gobierna mi provincia, sí, adhiero. Integro un consejo consultivo que oportunamente asesoró al gobernador Pinder y actualmente al gobernador vigente. Pero esto no me hace adherir a las ideas